buenas tardes a todos. Estamos aquí en otra charla de Atanor y esta tarde hablamos de un tema que es muy recurrente para todos los que estamos interesados en la inversión inmobiliaria y que a veces parece un poco lejano y nos gustaría un poco que nuestro invitado hoy, Manuel Caballero, que es el CEO de Subasta Fácil, que tiene muchísima experiencia en el tema inmobiliario y que tiene un portal que se dedica específicamente a prestar servicios de intermediación para las subastas judiciales, que nos hablar un poco del tema, ¿no? Eh, Manuel, primero que todo, porque a mí, yo la vez que he hablado contigo y lo que sé de ti es que es una persona que tiene mucha experiencia en este tema y como tú lo has dicho, tú mismo entraste en esto por casualidad, ¿no? Explicar un poquito primero cómo comenzaste en el mundo de las subastas y por qué. Así, sin más, Así sin más, sin esa primera anestesia. pregunta, sin anestesia, sin vaselina. Vale. Primero que nada, gracias por invitarme y por compartir. De alguna forma, si puedo compartir mi experiencia con todos ustedes, pues aquí están para extraerme lo máximo que en esta hora podamos hablar. ¿Cómo empecé? Pues empecé de forma absolutamente circunstancial. O sea, yo siempre me he dedicado desde los 21 años, estaba compartiendo ahora con un compañero tuyo, a trabajar de forma emprendedora y montaba mi empresa, tuve mi empresa, me fue muy bien y llegó un momento en donde no tuve problemas económicos. Esos problemas económicos, por acotarlo mucho, derivaron en una ejecución hipotecaria. Esa ejecución hipotecaria me llevó a un procedimiento de ejecución de todos mis bienes y la única forma que tenía de salir de ellos era instruyéndome por mí mismo e intentando defenderlo. A partir de ahí vi un huequecito cuando participé en mi propia subasta y vi que era un negocio rentable. Lo que pasa es que en ese momento estaba comandada por decirlo de alguna forma, por los llamados subasteros. Estamos hablando del año 2003, ¿vale? Ya hace una barbaridad de años, 17, casi nada. Y bueno, y a partir de ahí, circunstancialmente, ya te digo, a mí me habían ido muy bien las cosas y vi comprometido todo mi patrimonio, me formé, me capacité y rescaté parte de ese patrimonio. A partir de ahí empecé a trabajar también con inversores, les hice ganar dinero, luego con ese dinero lo gané también para mí, ya me metí en un tinglado mayor. Y bueno, y una cosa ha ido llevando a la otra. En ese proceso, en ese periodo, me he metido también en otras tantas empresas en las que he participado o he construido. Una de ellas es, como bien dices, esta de Subasta Fácil y un poquito más. O sea, te podría hablar de mi vida largo y tendido, pero yo creo que no interesa. Lo que interesa es que me pregunte si acaso, por lo que más les interesa a ustedes, ¿no? Es cómo participar de esto y si realmente hay dinero, no hay dinero y rentabilidad, o si es preferible dedicarse a la bolsa y ya está, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que bajo mi experiencia, yo será también que todo lo que he invertido en bolsa al final, pues lo he malogrado. Principalmente porque a lo mejor, ya es un aspecto privado mío y que seguro que no compartirán algunos que están aquí, no tengo capacidad de decisión sobre muchas de las cosas que pasan en la bolsa. O sea, mi ámbito de influencia no es absoluto. Independientemente de que tampoco es absoluto en mi ámbito de influencia con respecto a los bienes inmuebles, pero sí es mucho mayor, ¿vale? Yo no puedo marcar los precios, pero sí pintar la vivienda para que adquieran un valor mayor. Pero bueno, eso es un tema inmobiliario y no me quiero pelear con nadie que esté aquí en bolsa, así que en la medida que pueda, pues vete preguntando, vete disparando y empezamos. Yo tengo aquí el listado de preguntas que me hiciste por escrito, pero si me las vas contando verbalmente, pues casi mejor. Hacemos esto más Sí, dinámico. claro, perfecto, claro. Lo primero sería más o menos, ¿cómo nos puedes comentar cómo llegan, cuál es el origen de los inmuebles que están en una subasta judicial? ¿Cómo llegan hasta ese punto? ¿Por qué? A ver, son de lo más variopinto. O sea, puede ser mi caso, que vino a través de una subasta judicial por incumplimiento de pagos. Yo me vi abocado en lo que ahora es un concurso de acreedores y antes era una suspensión de pagos. Puede ser una familia que incumple el pago de la hipoteca, puede ser un embargo de una hacienda local o estatal, puede ser la seguridad social, puede ser de lo más variopinto.
pero al fin y al cabo, bueno, puede ser un tema concursal también, o sea, pero al fin y al cabo es un incumplimiento de pago. Y ese incumplimiento de pago, cuando no solo es la carga que te afecta, sino que de repente vienen otras muchas, al final, pues te ves abocado a que tienes que responder con tus bienes. Y cuando respondes con tus bienes, pues ahí está la ejecución, ¿vale? Al fin y al cabo es una venta, no deja de ser otra cosa. Lo que pasa es que como tú no quieres vender o no puedes vender porque tienes un montón de cargas, viene un tercero, que en este caso es una administración pública, y ejecuta esa propiedad por ti. Punto. ¿Estás ahí, Tony? Sí, disculpe, había quitado el micrófono. Una pregunta, ¿cómo estos inmuebles, cómo llegan una vez que están en subasta, pueden estar ocupados por sus antiguos dueños o inquilinos o ocupas, correcto? Sí, claro. A ver. Silenciar un poquito. Ya. Disculpa. Espera un momento, Manuel, que estás silenciado. Espera un momento. Tienes el micrófono silenciado, Manuel. Se silenció. Ahora sí, adelante. ¿Ahora ok? Vale. Sí, ahora sí. Los ocupantes, pues de los ocupantes podríamos hablar largo y tendido y cómo desocuparlos en un momento determinado. Yo si quieres os voy a pasar un enlace porque eso daría para otra media hora y tampoco es cuestión de detenernos aquí en exceso, ¿vale? Es un tema que lleva mucho detalle. Pero en definitiva yo lo que les diría es que no hay que tener miedo en ese aspecto, sino si la cosa se complica muchísimo, muchísimo, pues hay empresas como puede ser Desocupa o Desocupación Legal. Si no se complica tanto y se puede llegar a por la vía amistosa, que es la que yo siempre recomiendo, pues un toc-toc en la puerta y llegar a un acuerdo en precio, ¿vale? Me das la disposición de las llaves por el pago del precio y Santas Pascuas. En medio hay un montón de posibilidades que yo si voy a defender al ocupante, te digo que de ahí va a ser complicado que me saque, pero que normalmente, y te hablo un 99% de los casos, eso no ocurre, ¿vale? Pero la ocupación, si no la gestionas bien o si no la sabes llevar o si no tal, te puede, es un problema, ¿vale? Si la sabes llevar, no debiera ser un problema, para nada, porque la puedes gestionar vía judicialmente y al final del camino van a salir, o la puedes gestionar vía extrajudicialmente, que también, como te digo, es perfectamente viable. Claro, en el caso, por ejemplo, de que haya unos ocupas, me imagino que antes de entrar en la subasta formalmente o de empezar a pujar, tantea, ¿no? O pasar por el inmueble, por ejemplo, y ver más o menos la situación. Sí, a ver. O ya entrando fuertemente si ves la oportunidad. A ver, esto es sentido común al final. O sea, ¿tú vas a comprar una cosa ciega? Hombre, normalmente no, a menos que sea un precio de derribo, ¿vale? Y si es un precio de derribo te da igual, porque lo que estás es cambiando es tiempo por dinero. ¿Por qué? Porque luego lo que te vas a meter es un procedimiento para sacar a esas personas. A mí los ocupas no me importan, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasado mañana, ya te digo, hay métodos para sacarlos. Y hasta aquí leo. Entonces, ¿es viable? Sí. ¿Y hay operaciones muy buenas con ocupación? Pues sí. Y no pasa absolutamente nada. No me preocupa en exceso. Me preocupa más otro tipo de ocupación, pero que también que es solventable. En cualquier caso, como te digo, yo si quieres te dejo un enlace, ¿vale? Y ya lo compartes con toda la audiencia y que lo lean con detenimiento. Y si tienen alguna pregunta adicional dentro de ese aspecto, pues me contactan y ya está. Y te la solvento. Perfecto. Una pregunta. En cuanto a cuando entras en una subasta, ¿qué diferencias hay entre subastas que vengan de activos de bancos o de temas de hacienda? ¿Qué tipos de subasta judicial hay, digamos? Vale. Puedes identificar, hay subastas voluntarias en las que tú y yo, por ejemplo, estamos casados, ¿no? Bueno, sí, podríamos estar casados. Pero efectivamente en España sí. Sí. Gracias a Dios no es el caso. Tú y yo compartimos incluso sin estar casados, compartimos un bien y definitivamente decidimos disolverlo. Tenemos una división de cosa común y nos vamos de forma voluntaria a una ejecución.
esa ejecución porque tú no estás de acuerdo en el precio, porque yo no quiero venderte, por lo que sea. Eso deriva a una ejecución que, bueno, no es ni siquiera bancaria. Otras ejecuciones, y en donde, perdona, en donde en ese momento podemos incluso pactar cuáles son las condiciones. En vez de ir con un depósito del 5%, yo puedo marcar un depósito del 30% y que además tenga un precio mínimo. O sea, yo marco las condiciones. Esas son las subastas de división de cosa común, que se llaman. Hay subastas voluntarias también. Hay subastas de Hacienda, donde se guían por el reglamento. Ese reglamento puede ser un reglamento local o puede ser un reglamento también a nivel nacional. Luego tienes las subastas de la Seguridad Social. Tienes las subastas de juzgados que son mercantiles, en donde cuando accedes al bien, incluso le permiten al acreedor principal, el que tiene normalmente el banco, en la carga preferente, pues ir a la subasta, y si no se queda el banco con la propiedad, dice, pues mira, se te entrega a ti como adjudicatario libre enteramente de cargas. ¿Qué te quiero decir con esto? Para no extenderme, porque aquí, ya te digo, da para escribir otro libro. Hay un montón de tipos de subastas. Hay que saberlas identificar, hay que saber cuál es la buena y cuál no, y sobre todo leerte con mucho detenimiento cuáles son los requisitos para entrar en la misma y cuáles son los requisitos de juego, o sea, para participar en esa, porque no todas son iguales, ¿vale? Eso es algo que normalmente se malinterpreta. Se cree que, bueno, que me meto en el BOE, participo y me la dan libre de cargas y cuándo voy a recoger las llaves y además la puedo hipotecar. Nada de eso, ¿vale? Hay que leerse con mucho detenimiento cuáles son las condiciones de cada una y en función de esas condiciones, pues participar o desechar, ¿vale? Porque en algunos casos es quítate ese muerto de encima sobre la marcha. ¿Qué puntos son los que tienes que tener en cuenta o que tienes en cuenta tú cuando vas a entrar en subasta para ti, por ejemplo? ¿Qué es lo que ves exactamente? A ver, hay tres cosas fundamentales, que es el valor de la propiedad. O sea, voy a propiedades que luego pueda colocar en el mercado, bien vía arrendamiento o bien vía venta, ¿vale? La valoración. Y en la valoración me guío por dos criterios básicos, es la ubicación y los metros cuadrados. Yo no sé cómo está ese inmueble dentro, pero me da igual porque luego lo remozo o lo pinto o lo atiendo o le cambio la cocina, lo que sea, pero sé que la ubicación es la que es, no lo puedo cambiar de ahí, y los metros cuadrados son los que son, me lo dice la referencia catastral, ¿vale? Eso es una. Luego, la segunda, las cargas. Yo tengo que valorar muy mucho qué tipo de cargas tiene esto. Si tiene cargas preferentes que me las voy a comer cuando una vez participe en la subasta, de repente tengo una hipoteca que tenía igualdad de rango a la que se está ejecutando y me la voy a comer sin sabérmelo. Pues tienes que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué más? Y el tema de ocupación, que es de lo que estábamos hablando antes, pero que bueno, que como eso da para un medio libro, pues ahí te dejo el enlace, ¿vale? Pero que no es tan complicado. Principalmente lo que valoro es cuál es la ubicación, o sea, cuál es el inmueble. Digo, ¿este inmueble me lo podría vender Remax en 100.000 euros? Sí, pues yo tengo que comprarlo por 70, 80, 60, ¿vale? Para tener margen de maniobra. Si no, no me sale a cuenta. Ahí paro. Y luego ya hay que hacer el estudio de la operación en concreto. ¿Qué necesita una persona física o una persona jurídica en este sentido para entrar en una subasta? Una vez que dice, mira, encuentro un mueble que me parece interesante, el metro cuadrado con respecto a la zona, me parece que el valor de salida es interesante. ¿Qué necesito? O sea, ya decir que me parece atractivo ese inmueble y puedo entrar, eso, o tengo un valor objetivo en el cual yo pueda pujar. ¿Cuál es el procedimiento? Vale. Mi recomendación es que primero, a ver, tienes que tener el dinero. Aquí vamos a jugar al Monopoly. Hay fórmulas de no tener el dinero, pero ya eso también es otro tema aparte. Y que puedes jugar con apalancamiento, pero principalmente si eres una persona física, una pequeña empresa o cualquiera, un inversor que se quiere meter por primera vez en esto, ten preparado ese 5% para participar como depósito y también ten preparado el resto de dinero de tu puja en cash o en algún préstamo puente o lo que sea, porque en menos de 15, 40 días te lo van a solicitar para que pagues. Eso es básico, ¿vale? Sin eso, ni te asomes a este campo, ¿vale? Entonces, hay oportunidades, pero tienes que tener la escopeta cargada, por decirlo de alguna forma. Y me refiero a la escopeta cargada, o sea, con munición, con dinero en efectivo.
Claro, entonces hay que pagar primero, me dices una reserva, digamos, una fianza, y esa fianza es variable, correcto, dependiendo de las condiciones de la subasta, ¿no? Claro, o sea, lo que te decía antes, una subasta de división de cosa común, yo puedo marcar que quien quiera entrar en ella tenga que pagar como antes el 30% o de repente el 50% si me da la gana, si no quiero que se meta mucha gente. Lo normal en todas las subastas judiciales es que, y ahora por ejemplo en el tema del BOE, aunque no es el único canal, está también la gente de, lo diré, los procuradores, también tiene su página web, hay luego páginas concursales, luego pues, nosotros también, ahí tenemos subastas voluntarias, o sea, hay un cúmulo, o sea, no hay una única fuente donde se nutre todo, pero lo normal es que con un 5% puedes entrar a participar en subastas. Y hay algunas en donde no se requiere ni siquiera el depósito, ¿vale? Y en aquellas que no se requiere el depósito, pues es mejor, ¿vale? Porque, entre comillas, no te arriesgas a nada, aunque las subastas y las pujas son vinculantes. Ya hablaremos, si quieres, un poquito más adelante de qué pasa si haces una puja y no la pagas y todo esto y todas las triquiñuelas que hay detrás de esa historia. Pero normalmente tienes que pensar que las pujas son vinculantes y son obligatorias. Por tanto, tienes que pagar ese precio. Y ese precio en ese plazo, como no tengas el dinero preparado, vas a tener un problema. Entiendo. Pregunta, una vez que ganas, imagínate que pasas por todo este proceso de puja y tu puja sale ganadora, en cuanto hay un tiempo estándar en cuanto en el que tú puedas disponer del inmueble con llave en mano, el tiempo, digamos el tiempo en que tienes posesión del inmueble, o esto puede variar también dependiendo de la situación jurídica del inmueble. Tony, buena pregunta porque cambia y cambia muchísimo en función de la situación jurídica y sobre todo de qué tipo de subasta es. Por ejemplo, hay subastas concursales donde puedes incluso visitar el inmueble. No son todas, ni mucho menos, pero ya te dan, definitivamente te dan la posesión y te lo da el administrador concursal porque está administrando los bienes de la sociedad y además tiene la posesión de los mismos y bla. Bueno, esa es una opción. Eso se da, pues, pocas veces. Lo más normal es que no tengas la posesión, lo más normal es que el proceso hasta la toma de posesión se dilate en el tiempo porque además cae en un juzgado y un juzgado es distinto al otro y en función de la carga de trabajo que tenga uno, pues te lo saca en un tiempo y en función de la carga que tenga el otro, te lo saca en otro. O sea, no hay plazos, ni mucho menos. Y la gente tiene que quitarse de la cabeza de que esto es una inmobiliaria, en donde tú participas, dices el precio que quieras decir, luego te van a dar tiempo para constituir la hipoteca y además vas a ir al juzgado para que te entreguen la llave. No, no es así. El juzgado no te va a entregar la llave, te entregará la posesión, pero después de que tú se la solicites y después de que pase el plazo, se hace un señalamiento y se acude a la toma de posesión, que lo puedes hacer tú o tu procurador. Pero todo eso lleva unos plazos. De ahí que yo siempre lo que recomiendo es que llegar a un entente cordial entre ejecutado, o sea, entre el afectado y el adjudicatario. ¿Cuándo llegar a ese entente cordial? Hay veces que puedes hacerlo con carácter previo, eso sería idílico, ¿vale? Lo normal al final, y mi experiencia lo que me lleva es que yo gano la subasta y luego voy a hablar con el fulano, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy con un decreto, y si no con un decreto, con el certificado del mismo boletín, y dice, mira, yo soy el adjudicatario de esto, llegamos a un entendimiento y los plazos se acortan muchísimo, muchísimo. Luego, la otra opción es espero a que el juzgado diga lo que tenga que decir, cuando me vaya notificando y tal. Y bueno, juegas con los plazos del juzgado. Claro, claro. Y en ese caso, por ejemplo, también teníamos una pregunta aquí que era, ¿cómo se calcula el precio de salida de una subasta? ¿Esto es totalmente a discreción de las condiciones que imponga el juzgado? ¿O cómo se calcula, digamos, bueno, en base a un valor catastral, pero cómo se calcula ese valor de salida? ¿Quién lo dicta? Vale. ¿Hay unos estándares o es algo totalmente Veo discrecional de cada operación? una cosa, Tony, importante que quiero hacer un inciso ahí, y es que te estás refiriendo siempre a las subastas judiciales. Quiero que amplíes el marco de referencia, por decirlo de alguna forma, porque hay muchas otras. Cierto es que las subastas judiciales son el 80%, pero hay otro 20% en donde hay muchas oportunidades. Volviendo a ese 80%, dice, ¿quién marca el precio? Pues cuando tú constituyes una hipoteca,
cuando vas al banco y firmes la hipoteca, una hipoteca que inicialmente tienes disposición de pagar y la pagas durante 1 año, 2 años, 5, 10, 15, llega un momento donde no puedes atender las cuotas hipotecarias y incumples esa hipoteca. En ese momento, el banco te coge la hipoteca y te dice, mira, en la cláusula X usted decía que tal, pues se ha tasado ya, cuando se constituyó en el año 2000, el precio para salida en pública subasta. Y ese precio no tiene nada que ver con la realidad del mercado a día de hoy, que es otro de los errores mayúsculos. Dice, coño, pero es que el tipo de salida para subasta que pone aquí o es muy alto normalmente o es muy bajo o no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver, porque fue un tipo de salida para subasta que puede ser el doble de la responsabilidad hipotecaria que se concedió. Y además se hizo en el año 2000. O la valoración de la tasación, o sea, nada que ver. Por lo tanto, mi recomendación, volviendo a tu pregunta, es ¿cómo valoro yo cuál es el precio mínimo que tengo que pujar? Tal? Vete al precio de mercado. El precio de mercado dice 100. Pues, ¿cuál es el tipo de descuento que tú le quieres aplicar a esto? 20, 30%, 40%. Mientras más especulativo seas, menos probabilidades tendrás también, porque vendrá otro y te lo quitará adelante. Por tanto, juega con unos márgenes atractivos, ¿vale? Pero no excesivamente especulativos, porque si no verás que la operación se te va, ¿vale? Que es lo que está pasando también. Hay más concurrencia cada vez, esto se está difundiendo, con lo cual, y además me parece fantástico, pero bueno, tienes que ajustar esos márgenes. Si antes podías ganar un 50% por operación, pues ahora tendrás que ganar el 30%, ¿vale? Pues ya está. Me he liado un poquito en la respuesta, pero Perfecto. creo que te he respondido. No queda claro. Lo que nos ceñimos al precio de mercado, digamos. O sea, el valor puede ser, te pueden decir que un piso que vale hoy 100.000 es de 1.000.000 de euros, pero en realidad el precio de mercado es lo que hay que fijarse, ¿no? Para la puja. Y por ahí Claro, saldrá, entiendo. Entonces, claro. exacto. También es cierto, y déjame incidirte aquí, que judicialmente se hace una serie de referencias. Se dice, bueno, si llegas al 70% del tipo de salida, pero es que el tipo de salida se estableció en el año 2000 y no tiene nada que ver con el mercado, pero si llegas al 70% del tipo de salida, la puja es firme. Digo, vale, pues se tiene que dar la circunstancia de que mi puja, yo quería hacerla y que coincida que el 70%, pues cuadre más o menos, pero la obcecación esa de tengo que llegar al 70% porque el valor de tasación, no te metas en, o sea, porque es que no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que cuánto vale esa propiedad a día de hoy en el mercado, en cuánto la puedes colocar, cuál es el margen al que tú quieres llegar. Tanto, si es el 50, el 60, el 70 del tipo de salida de la tasación que se le dio a esto en el año 2000, bueno, perfecto. Y si cubre el 75% de la tasación del año 2000, estupendo porque será adjudicación directa. Pero eso es circunstancial, es a lo que me quiero referir. Entiendo. Entramos en la parte de lo que es una vez que yo hago una oferta y dejo un dinero depositado en el juzgado como concepto de fianza, digamos, no sé si se llama así. ¿Cómo de vinculante es ese dinero y qué pasa si yo, por ejemplo, me echo para atrás? Vale. Porque no tengo el Aquí, dinero, porque me surgió, porque pienso que ya no es una oportunidad. ¿Qué pasa con ese dinero? o porque eres muy listo o listillo y estás en connivencia con otra persona y estás diciendo, bueno, pues aquí vamos a montar lo que se llama quiebra de subasta, que se está haciendo, que ya se hacía en su día cuando todo esto no era, vamos, por internet, sino que se hacía físicamente y se llamaba la subastilla, ¿vale? Entonces, ¿de qué trata? Pues tú estás en connivencia conmigo y de repente yo digo, mira, yo voy a pujar 100 y tú lo que vas a hacer es pegar un salto y vas a pujar 300, ¿ok? La gente que vea que ya va por 300, pues todo el mundo se diluye y aquí Se pasa. piran, sí. Vale. Es un farol, ¿no? Es un farol como en el póker, ¿no? Vale, sí, es un farol. Bueno, si lo quieres llamar así, un farol. Lo que pasa es que el de 300 pierde su depósito, pierde el 5% que constituyó para depositar, ¿vale? Porque va a incumplir el pago, entonces pierde el depósito, pero no pasa nada, porque como mi hermano que puso los 100 y los puso abajo, por decirlo de alguna forma, va a ganar la puja, los 5 que yo dejé perdidos y los 100.000 a los que se lo ha quedado él, pues bueno, es una pérdida menor. ¿Qué es lo que pasa? Eso tiene un Calcula doble. eso como parte de tu margen, sí. Exacto. Eso tiene un riesgo gordo, grande y que la gente yo creo que no está sabiendo ni siquiera medir. Aquí te perdí, ¿eh? Yo no sé.
Está Juan Andrés y tú desapareciste, Tony. Hola, Juan Andrés. Pero ¿Me también escuchas? desapareció, yo no sé si se ¿Me desconectó. escuchas? ¿Me Sí. escuchas? Tony, yo Sí, sí te... aquí estamos. Vale, vale. Buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, sí, te escuchamos. Vale, perfecto. Vale. Entonces, me perdí, Tony, con esto. Me estabas diciendo, lo de las quiebras. Sí, estábamos hablando del tema de la fianza, lo vinculante que es y la operación esta de hacer dos ofertas, una oferta muy alta para que desanimar a las otras personas que Vale, están ofertando y otro que puje en vale. conchupancia, como se diría, o en sociedad allí, ¿no? Se Bueno, pierde entonces la otra, pierdes el connivencia. dinero, en fin, que Hay varias cosas aquí. Primero, esto lo puedes hacer más o menos bien con personas conocidas, desconocidas. Bueno, están los certificados digitales, al final se sabe quién es, independientemente de que tú no lo veas, pero vale, pero eso deja un rastro telemático. Segundo, esto tiene una penalización, te puedes leer el Código Penal, el artículo 262, en donde está penado, perseguido, incluso, bueno, quien quiera que se lo lea. Pero se está haciendo muy arbitrariamente, casi no lo digo. Y yo creo que sin pensar. Y hay mucha gente que se está metiendo en verdaderos problemas sin saberlo. A futuro lo veremos. Y por hacer este tipo de jugadas. Y luego también hay otro problema adicional y es que en medio, o sea, tú que has pujado por 100 y yo he pegado arriba el toletazo a 300, de repente pues puede venir otro y decir, pues mira, yo lo meto en medio en 150, ¿vale? Y reservo mi postura, que se llama. Y eso de reservar tu postura tiene algo bueno, que es esto, o sea, que el de 300 ha perdido su depósito, el de 100 no se lo va a llevar y te lo vas a llevar tú por 150. Pero tiene algo malo y es que durante todo el periodo en donde se resuelve el procedimiento, si paga o no paga el primero, si deja de pagar, si las notificaciones del juzgado, ese dinero está depositado en el juzgado y no te lo puedes llevar. Te hablo del 5%. Pero en muchas ocasiones vale mucho la pena realizar esas reservas de postura. ¿Cómo identificarlas? Con el sistema actual que tiene el boletín a día de hoy, es complicado, ¿vale? Entonces, para solucionarlo, lo que por ejemplo, nosotros o otros tantos, podrías estar delante de la pantalla y ver cuando hay un salto. Eso es poco menos que imposible, o imposible humanamente. Entonces, se utilizan distintas herramientas, software, sobre todo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un software que lo que hace es estar leyendo continuamente toda esa información y vemos cuando existen esos saltos. Si existen saltos puntuales, entonces ya lo que hacemos es reservar posturas intermedias automáticamente, telemáticamente. O sea, hemos llegado a un ya punto... puedes intuir que hay un tipo de operación, puedes intuir ese tipo de operación ya con los saltos, ¿no? Porque estamos midiendo segundos, luego hay otro tipo de trucos, bueno, cosas que no hay ni por qué tratar aquí, pero lo que de alguna forma podemos llegar a identificar que esas situaciones se pueden estar dando. Y si esas situaciones se están dando, entonces es cuando metemos pujas intermedias, que tampoco lo van a conocer ni el que está por debajo ni el que está por arriba, ¿vale? Ni nadie. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final esto se ha vuelto, o sea, lo que era en su día presencial, se ha vuelto telemático y dentro de lo telemático también se ha vuelto tecnológico. O sea, hay tú puedes participar por tu cuenta en pública subasta, no te tiene que dar miedo, ni mucho menos participar. No tienes que empezar y yo lo que le digo siempre a los clientes, no se vuelvan locos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Pujar por el 60, por el 70? Si la posesión, No, preocúpate simplemente por valorar el inmueble, por saber cuál es el tipo de descuento que quieres aplicarle a ese inmueble y luego ya meterte en la puja y llegar a esa puja hasta donde quieras llegar. Independientemente de que alguien haga una barbaridad, como podemos ver ahora, si quieres, algunas de las pujas que se han hecho, pujas que están por encima del mercado. Dices tú, ¿y esto? ¿A qué se debe? Pues se debe en buena parte quizás a cosas como esta, de las que te estoy contando. Y me estoy Claro, enrollando un montón, pero bueno, exactamente. que... Mi pregunta sería, una vez que, imagínate que pasa ese caso contrario, ¿qué pasa si ponen un inmueble porque a lo mejor no es atractivo porque está un valor inflado? Bueno, puede quedar una subasta desierta por lo que sea, Sí, y qué claro. pasa en ese caso con esa
con ese inmueble y cómo se procede? ¿Vuelve a entrar en subasta por un valor menor? ¿Cómo Mira, sigue la ¿te puedo cosa? compartir la pantalla? Ahora sí, ¿no? Te voy a compartir la pantalla para que veas. Te comparto la pantalla. ¿No se ve mi pantalla ya? No, ¿no? ¿La estás viendo, Tony? Sí, ahora sí. Espera un momento que normalmente tarda un poquito en cargar. Vale. Ahora sí. Si tú veas aquí en búsqueda avanzada, no, aquí, espérate un instante. Vale, vamos a buscar en toda España, bueno, en toda España, en Madrid mismo, o en Barcelona, da igual, en Las Palmas. Barcelona. Las finalizadas sin pujas. Es de lo que me estás hablando, ¿no? Tú me estás diciendo, ¿pueden quedar desiertas? Correcto. Sí, pueden quedar desiertas. De hecho, el 64,5% de las subastas en el BOI quedan desiertas. ¿Esta quedó desierta? Pues sí, subasta de vivienda en Badalona, Barcelona, tal. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues se pueden hacer varias cosas. Realmente, por ejemplo, a ver, y ahora cómo cambio el... A ver. Pam. A ver, aquí me tienes otra vez. Sí. Ahora estoy. ¿Ya me ves otra vez, Tony? A ver, activa tu cámara. Bueno, yo no te veo. Está No sé si los activada. demás. Ahora, vale, ya. Si los demás ven. Vale. Sí, creo que sí. ¿Los demás ven? Sí, 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 te vemos. Vale. Sí, Si vale. te Que va un poquito casi aquí. Sí, sí. Perfecto. Vale. Casi el 65% de las subastas que hoy se desarrollan quedan sin pujas, ¿vale? ¿Qué pasa con esas subastas que quedan sin pujas? E incluso algunas que quedan con pujas son porque los propios acreedores son los que pujan y al final tú no llegas y ellos te superan y el procurador pues se la adjudica, ¿vale? Cabe todavía la posibilidad de ceder el remate, que se llama, ¿vale? Si yo soy el acreedor y a mí lo que no me interesa es el activo, porque no les interesan los activos, lo que pasa es que tampoco se pueden desprender de ellos por un precio irrisorio, lo que van a hacer es ceder el remate. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, un cliente nos da con nosotros, mira, aquella propiedad que la que acabamos de ver, por ejemplo, Badalona, que nos interesa, tal, se quedó sin puja. Pues lo que hacemos es presentar a la entidad, bueno, a través de los letrados y procuradores y todo esto, y a través de los propios juzgados, una postura, o sea, una postura suficiente que si bien no va a cubrir enteramente su deuda, sí a lo mejor llega al 50 o al 60% del tipo de salida. Si esos márgenes cuadran y te cuadra también a ti como comprador porque tienes margen de maniobra respecto a lo que vale el producto en el mercado, ya está, se puede hacer. De forma que hay vida más allá de la subasta, ¿vale? Y hay mucha vida más allá de la... Entonces es para entender porque es un poco, imagínate que tengo un inmueble que cuesta 100.000 euros, ¿vale? Por lo que sea, queda desierta esa subasta, yo de motus propio pueda ir directamente por ejemplo, al banco, si es un bien, si es una hipoteca, si es un bien hipotecado, Sí. y comprarle, tú dices, esa deuda al banco o el valor de esa deuda, no estoy entendiendo si es de lo que compro o es la posesión directamente. Vale, son dos cosas distintas. Tú puedes comprar la deuda, que también, por ejemplo, tú me dices ahora mismo, Manolo, pues mira, quiero comprar deuda, tengo tanto dinero para comprar deuda. Vale, podemos comprar deuda. Comprar deuda significa ponerte en la posición del banco. Y cuando te pones en la posición del banco, te colocas en todo el procedimiento en la posición del banco. Si tú ya tienes un acuerdo previo, a lo mejor con el deudor, en donde tienes la disposición de llaves, tienes una serie de cosas y además lo vas a exonerar del resto de la deuda, tú compras esa deuda y puedes ir, pues vamos, por la vía rápida. Y además tienes muchísimas probabilidades de quedarte con el activo. ¿Por qué? Porque estás comprando la deuda a un precio inferior y la capacidad de reclamación tuya de pago, de deuda, es mayor. De forma que el mejor postor en la pública subasta vas a ser tú, casi con toda seguridad, ¿vale? Y si alguien te supera, también perfecto, porque el diferencial entre lo que tú has pagado y lo que tienes capacidad de cobro, pues ya lo vas a ganar. ¿Vale? Eso es respecto para los que quieran comprar deuda. ¿Vale? Y los que no quieran comprar deuda, sino que definitivamente dices, oye, pues mira, la propiedad aquella que salió en pública subasta me interesa y se la ha quedado el banco,
pues hay un periodo que no es corto, pero tampoco largo, como máximo se puede, normalmente son 10 días, pero se puede demorar 60, por eso en el listado que hemos puesto ahí en la web están las subastas que se han finalizado en los últimos 60 días y que no han tenido pujas. Ahí puedes decir, oye, pues mira, esta propiedad me interesa. En ese momento se puede realizar, si no se ha cerrado dentro del procedimiento judicial, la posibilidad de ceder el remate. Ceder el remate te permite que el acreedor te ceda el remate al comprador sin un doble pago tributario, impositivo, ¿vale? No teniéndolo que comprar para luego venderlo y pagar la doble transmisión, sino directamente, ¿vale? Y eso tiene muchas ventajas porque incluso se puede hacer por el importe de la adjudicación, por debajo del importe de la adjudicación y por encima del importe de la adjudicación. Y todo tendrá que ver con el valor. A negociar. Vale. ¿Qué te puede llevar a Claro. eso? Por ejemplo, yo me parece que en este grupo se ha pasado porque fue una operación de hace 2 días, una operación en Murcia de un edificio entero y ese edificio entero, 19 viviendas, 8 plazas de garaje, no sé qué, tasado en 2,8 millones de euros. Luego se rebajó, ellos se lo quedaron por la mitad, me parece que era 1,4, una cosa así. Y al final la adjudicación de la sesión de remate, que todavía creo que se podría llegar a tener, o sea, que si hay alguien escuchando por ahí, pero bueno, se puede lograr a 1,1. Te estoy hablando que está por debajo incluso del precio de adjudicación del banco, ¿vale? Y es posterior al acto de pública subasta. Entonces, ¿hay vida después del acto de subasta? Sí. ¿Hay que saberlo hacer? Pues sí. ¿Hay que tenerle los contactos dentro de los fondos de inversión, de las propias entidades y tal, para saber a quién dar? Pues también es cierto. Pero si me estás preguntando qué pasa, pues te tengo que decir que hay muchas probabilidades también, que si quieres adquirir un inmueble una vez que se termine la pública subasta, caben esas posibilidades dentro de ese marco de 30 a 60 días. Más allá de ese marco de 30 a 60 días, el banco se lo queda. Se lo queda, se lo destina a la inmobiliaria de turno, llámese como se llame, Servihabitat, Building Center o lo que sea, si es Caixa y si no, pues, bueno, cada banco tiene su inmobiliaria paralela. Y al final, dentro de 1 año, 2 años, pues ese producto terminará en el mercado normal, en idealista, pues al precio de mercado. Y punto. Claro. En este caso, siempre ya es una manera de adquirir ese bien, teniendo en cuenta que no vas a entrar por el medio del sistema del Estado, ¿no? Vas a ir directamente a contactar a la persona que tiene la deuda, ¿no? En ese caso, o la deuda o el bien como tal, ¿no? Vas a contactar, no entras en subasta. Es una negociación directa. ¿Me hablas de la sesión de remate, dices tú? Sí, exacto. La subasta ya terminó. Ya terminó, pero... Ya terminó lo que acabamos de ver en pantalla. La subasta ya terminó. Si ves el listado, subasta ya finalizada, claro. Empuja. Ahí ya no hay puja. Okay. Ahí ya está terminado y Santas Pascuas. ¿Qué pasa ahí? Caben esas dos opciones. O se lo queda a uno y te cede el remate, o eso se lo queda, el fondo, quien sea, el propio banco, y ya lo sacará por el mercado habitual. Obviamente, con el sobrecoste que tiene toda esa historia. Perfecto. Vale, una pregunta. ¿Cuáles serían, mejor dicho, los más grandes errores que puede cometer una persona al entrar en una subasta? Y tienes que decir uno que hayas cometido tú también al principio. ¡Qué miedo! Uno, ir a ciegas. Ya al principio iba a ciegas. Otro, pues he cometido varios. Yo creo que los he cometido todos. Y eso un experto es aquel que tiene la experiencia de haber cometido todos los errores. Si es así, correcto, la definición, yo soy experto, ¿vale? Entonces, yo he cometido el error de no negociar con el ejecutado. He cometido el error de negociar demasiado pronto. He cometido el error de pagar sobrecoste porque me interesaba el activo. Y ahora te hablo incluso de épocas pasadas cuando esto no era ni siquiera telemático, sino de ir, pues tú X, pues yo X más 1. Y tú X más... Se me calentaba el pico, que decíamos aquí en Canarias, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarlo muy mucho, hay que tener la cabeza muy fría. ¿Por qué? Porque estamos hablando un tema psicológico también, ¿eh?
O sea, es curioso, porque cuando vas pujando parece que el otro te está ganando y si te gana, pues tú, algo en tu interior dice, pues yo, pues si el otro está valorando eso en algo, será por algo. Y yo también pujo un pisco más y tal. Entonces, para eso tienes que tener sistemas automatizados y dejarlo y ser muy frío. Ese es otro Cabeza error. fría, Cabeza muy fría, cabeza muy fría. fría. Y tenerlo todo muy bien parametrizado para no cometer ese tipo de errores. Te podría dar una retahíla de errores, pero esos 3 te valen, ¿no? Esos 3 valen, esos 3 valen. ¿Qué consejos das para empezar aquí? O sea, que a nivel financiero y personal, ¿necesito tener muchísimo dinero para poder entrar en una subasta judicial o hay otras maneras de entrar si no tengo un gran capital? A ver, si te sirve también mi experiencia, Tony, yo entré quebrado. Quebrado significa, pues eso, entré quebrado. Entré porque me estaban ejecutando mis bienes, ¿vale? Todo eso da la circunstancia que, bueno, ya vas aprendiendo, no sé qué, recuperas parte del patrimonio, luego te metes a darle servicio a otras personas, con eso ganas dinero, no sé qué, y ves oportunidades, esas oportunidades no las dejas pasar, luego compras, luego vendes, luego compras y mantienes. Yo ahora, por ejemplo, tengo un patrimonio significativo, ni poco ni mucho, pero me permite el sustento a toda mi familia. En rentas, por decirlo de alguna forma, pero eso no es cosa de la noche a la mañana. ¿Puedes empezar de a poco? Sí, puedes empezar con un trastero, una plaza de garaje, compras, vendes, pero yo mi mayor recomendación y otro de los errores que también he cometido es ser especulativo full en operaciones. O sea, quería ganar lo máximo. No, es preferible ganar menos en más operaciones que ganar lo máximo en una operación porque me he dado cuenta ya con el paso del tiempo que si vas a por aquella operación idílica de la que puedas hablar y te puedas hacer ostentación, pues igual no la vas a obtener, ¿vale? Y lo contrario sí te da muchas más probabilidades de éxito, o sea, la recurrencia, la constancia. Ese sería mi mayor consejo. Y no meterse en cosas que no puedas masticar también. Y te hablo de el que tiene unos pequeños ahorros puede ir a por un trastero. Y el que tiene 5.000 y el que tiene 500.000 y el que tiene 5 millones de euros. O sea, aquí hay mercado para todos. Te soy franco, aquí un solar que vi antes así de pasada, 4 millones de euros. Pues esos 4 millones de euros de solar, si está tasado, ahí vas en la pirámide, por decirlo de alguna forma, tú estarías ahí arriba, porque tienes más capacidad. Yo que estoy con 5.000 euros en un trastero, pues me pelearé con muchísima más gente. Mi capacidad de negociación, mi margen en 5.000 euros será mucho menor que el tuyo que estás luchando con otra sola persona por un solar de 4 millones de euros. Tu beneficio, si estás arriba en la cúspide, pero eso es extensible a todos los órdenes de la vida, será mucho mayor. ¿Por qué? Porque tus 4 millones de euros a lo mejor lo consigues por el 50%, ¿vale? Y sacas 2 millones de un toletazo. Y yo, mis 5.000 euros, pues tengo que hacer 25 operaciones para duplicarla, para triplicarla, pero no hay límite. Lo que pasa es que hay que ser constante, perseverante, ir a por una, y a por otra, y a por otra. Y otro error, sacando errores, es esperar ganar a la primera. No vas a ganar a la primera, ni vas a ganar a la segunda. El índice de acierto, si es una cuestión de recurrencia, está en 7, 8, ganas una. 7, 8, ganas una. ¿Vale? Esas son las estadísticas que tenemos. Genial. ¿Podrías, si yo gano en la subasta, qué pasa si hay alguna manera de yo decir, de vender o ceder mis derechos sobre esa subasta a otra persona o entidad? Antes de yo, imagínate que no tengo el dinero, pero tengo el ingreso, ¿no? Tienes que entrar aquí, para entrar tienes que tener 10.000 euros, 8.000 euros, lo que sea. Ah. Y yo pujé 80.000 y gané. Ahora me veo que no tengo dinero y digo, bueno, tengo a Menganito que tiene el capital y se lo vendo a lo mejor, pues si eso vale, pues le saco una una ganancia y él le mete el capital. ¿Se puede hacer una sesión sobre los derechos de eso? A ver, ¿O estoy aquí haciendo cosas raras? Cualquier derecho lo puedes vender porque nadie te lo puede impedir. Tú puedes tener el derecho a habitar esa propiedad que tú estás ahora mismo y puedes vender el derecho a un tercero que quiera habitarla. Yo puedo tener el derecho porque al fin y al cabo es un derecho de remate.
que se llama, y ese derecho de remate tú lo puedes hipotecar, que es una de las cosas que no hemos hablado. Yo he hecho hipotecas de derecho de remate, que dice la gente, no, es imposible, tal. Se han hecho. Pues no sé, no te voy a buscar una escritura por aquí, pero están hechas. Lo que pasa es que esas hipotecas de derecho de remate tienen una cierta complejidad y el banco no te da la totalidad y tienes que ser un tío solvente para que te las dé y tal. O sea, estamos hablando ahora mismo de apalancamiento. Tú me estás hablando de apalancamiento con un cierto nivel de riesgo, y es que me meto en esta película porque tengo 5.000 euros en el bolsillo, me voy a por una propiedad de 100.000, porque el 5% es el 5.000, y de repente esos 5.000 la gano por 60.000. Vale, perfecto. Y yo lo que quiero es venderla por 70. ¿Por qué? Porque todavía tiene un margen de beneficio y a quien yo se la venda va a venir, oye, pues está muy bien. Sí, tienes que contar con dos cosas. Primero, en este caso particular no se permite la transmisión inmediata. O sea, tienes que pagar la doble transmisión. Primero tienes que hacer la tuya y luego se la tienes que vender al tercero. Por tanto, esos son honorarios tuyos que vas a perder en el camino. ¿Me explico? No sé si me has entendido o no me has entendido. Sí, claro. Hay Estos unos 100.000 costos euros, de transmisión, sí, los costos yo de no, el transmisión. impuesto de transmisiones patrimoniales lo vas a tener que pagar. Y si es de 100.000 y en tu comunidad autónoma está un 10%, de repente te vas a tener que comer 10.000 euros, que eran los 10.000 euros que tú querías ganar en la operación por dar el pase. ¿Vale? Ese pase, por tanto, no lo puedes dar. Podrás darlo si estás haciendo una operación de este tipo más especulativa y dices, pues lo estoy comprando en 40 y de repente lo voy a vender en 60. Vale, pues entonces ya cuentas con ese margen. Pero no, estás arriesgando esos 5.000 euros, a menos que ya lo tengas vendido con carácter previo. Y si ya lo tienes vendido con carácter previo, cóchale, entonces lo que tienes que hacer es participar por cuenta de esa otra persona, no participar por tu cuenta. O participar por cuenta de la otra persona, que ya conoce su nombre y apellido, y también tú como cotitular, ¿vale? Y entonces lo que luego le vendes la participación, ya entraríamos un poquito en cosas más complejas. Le vendes la participación de tu proindiviso y no tienes que tributar en la totalidad, pero bueno, en definitiva, ¿se puede hacer? Sí. ¿Te vas a meter a arriesgar tus únicos 5.000 euros en una operación de esas características? No lo hagas. Ahora, ¿lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer y además hay formas de hacerlo que no vienen ahora a colación, pero sí hay formas de hacerlo. Normalmente las sesiones de remate de este tipo, por ejemplo, tú puedes pactar. Tú imagínate que tú eres esa persona que quiere participar y se quiere adjudicar el activo. Pues cónchale, yo antes de hacer eso y participar en una pública subasta donde me voy a tener que adjudicar el activo y para luego cedérselo a un tercero con el pago de impuestos de transmisiones patrimoniales, cojo esos 5.000 euros, me voy a una sesión de remate, pacto con el acreedor, el fondo de inversión o lo que sea, que a mí o al tercero que yo designe le voy a facilitar la compra del inmueble y a cambio le deposito los 5.000 euros, ¿vale? Ahí, digamos, ahí haces un broker, eres un broker, haces una intermediación más bien. Ahí hago una intermediación, pero la hago consolidada y no arriesgada, ¿vale? O sea, yo no estoy arriesgando el dinero que estoy depositando a buen fin de luego encontrarlo, que también puedes hacerlo. Yo también lo he hecho, eso. He hecho las dos cosas que te estoy comentando, ¿no? Lo que no volvería a hacer y lo que he hecho. Bueno. Y en ese caso, en ese punto en donde dices, oye, yo pongo los 5.000 euros, se los doy al fondo para que esa sesión de remate me la reserve a mí o a quien yo quiera, y luego lo que hago es vender mi derecho de sesión de remate. Fíjate, mi derecho de sesión de remate, no el derecho de remate. Yo sé que a lo mejor, bueno, este vídeo a lo mejor lo tienes que ver 2 veces para interiorizar un par de cositas, pero sí se puede. La respuesta es sí se puede. Fenomenal. Pues mira, te dejo una última pregunta para que pienses un poco. Dime, cuéntanos un poco alguna operación exitosa que hayas tenido, sea personal o de un cliente que hayas tenido, que hayas ayudado. Y un poco cuéntanos esa operación, los detalles, para ver cómo es el proceso desde el inicio hasta el fin. Y a ver, ilustrarnos un poco, para meternos en los zapatos. Vale. Exitosa, hablas en precio, exitosa, hablas en complejidad, exitosa, hablas
Porque todo era complicada, pero buen precio, o sea, el mix. A ver, te puedo contar de, pues casi de todo, o sea, subastas voluntarias, subastas judiciales, subastas de Hacienda, subastas con pagos aplazados, subastas limpias, subastas. Mira, incluso adjudicaciones bancarias, que también es algo que hemos pasado aquí muy por encima, pero yo he hecho muy buenas operaciones y de hecho uno de los edificios que tengo y los tengo en arrendamiento lo he hecho mediante una subasta que definitivamente derivó de un concurso, que ese concurso, te hablo de mi caso particular para no hablar de operaciones de terceros, ¿vale? Es una subasta, o sea, sale a subasta, sale mediante un concurso y al final a lo que llego es al entendimiento con el deudor y en notaría, conjuntamente con el banco, levantamos el acto de subasta, suspendimos ese acto e hicimos la compraventa. El banco le quitó al deudor pues el resto de la deuda. Yo pacté con el banco un importe por debajo de la deuda que se le debía al propio banco, ¿vale? Y incluso, a más de más, busqué el apalancamiento con el propio banco. Yo le entregué una cierta cantidad importante y el banco me hizo la financiación del resto de la operación. O sea, que lo tienes todo. Tienes subasta, tienes, o sea, y puede ser decir, ¿es compleja? Sí, claro, pero valió la pena. ¿Por qué? Porque pues una sola operación, la misma preocupación me hubiera dado esta operación si lo hubiera hecho con una única vivienda, pero la hice con 19 viviendas, un edificio entero, y dices tú, pues lo cojo, busco el apalancamiento del banco, busco la negociación con el deudor, saco la operación de los juzgados, o sea, ¿y es posible, es viable? Sí. ¿Que tienes que tener el conocimiento? También es cierto. Si esta propiedad, si esta subasta, me voy a la pública subasta y me peleo allí con 4 tíos, pues a ver quién es el más fuerte. Sin embargo, si haces la operación por la parte de atrás, que es la otra, esto mismo que te estaba comentando antes, de esa operación que estaban, vamos, que al final se puede reducir a 1,4 de 2,8 a 1,4 y al final se queda 1,1 o 1 y me la venden pasado mañana y me entregan las llaves, ¿vale? De este edificio de Murcia, del que te estaba hablando antes. Te entregan las llaves y te ponen el edificio ya en rentabilidad. ¿Pero por qué? Porque hay un acuerdo con todas las partes. ¿Se puede hacer? Sí. Y estamos hablando de subastas, pero no es una subasta. Pues son métodos alternativos de adquirir bienes que entran en una subasta, ¿no? Sí, exactamente. O sea, los detectas a través de la subasta. Claro. Y una vez identificados a través de la subasta, dices, ¿cómo le doy la vuelta a esta película? Porque yo no voy a meter 2,5 millones aquí ahora. ¿Cómo le doy la vuelta? Y se le puede dar la vuelta. Fenomenal. Oye, Manuel, la verdad, con esto se acaban todas mis preguntas y la verdad es que no mis dudas, porque ahora dudas tengo más que antes, pero esa es la idea. Esa es la idea. Lo que nos ha gustado es esto de compartir la experiencia. En la empresa que tienes con Subasta Fácil, entiendo que ayudas a otras personas a entrar a este tipo de operaciones sin ninguna experiencia. Y nada, lo que nos gustaría ahora es saber que contamos contigo, ¿no? Y que podemos hacer otras cosas en el futuro. Y por mi parte yo termino y si a lo mejor puedo leer algunas preguntas que hayan hecho personas aquí. Hiciste una pregunta que me pusiste, que te la has saltado, pero que me vino a la cabeza. Dice, ¿alguna anécdota de casos curiosos? El caso más curioso que he tenido es la subasta de un nicho. ¿Sabes lo que es un nicho? Ni idea. Donde nos entierran. Donde nos entierran, no, donde... ¿Sabes lo que es? Sí, ahora sí. Ahora sí. en un cementerio. Exacto. De Hacienda. Increíble. Hacienda nos persigue hasta ahí. Wow. Wow. No te compartiré un link. Hay oportunidades, hasta en la muerte hay oportunidades, así que no se diga. Sí, salió en el ABC en su día en economía. Te hablo, lo recuperé de la memoria porque lo tenía ahí. En el año 2010 que me hicieron una entrevista ahí y vamos, y fue en Mallorca.
lo estoy releyendo ahora mismo, el 27 de enero a las 10, salió por 1.750 euros. Imagínate tú el desahucio de ese. Wow. Pero bueno, anecdótico. Con eso me quedo. Pues mira, tenemos aquí en el chat algunas preguntas. La primera era, tiene el audio, se está escuchando un eco, perdón. Vale, ahora sí. Ahora sí, la primera es, está claro que es de Damián. Está claro que es fundamental acertar en el precio real de la venta. ¿Cómo calcular ese valor real de mercado para poder saber la puja máxima? A ver, yo particularmente tengo herramientas que se han ido construyendo con el tiempo y todo esto, pero hay herramientas en Internet que la puedes utilizar sobre la marcha. Mira, te vas a Idealista, te vas a Fotocasa, sentido común, al fin y al cabo. ¿Cuánto comprarías tú el piso en el que estás habitando? Pues miras los valores testigos de la zona y luego le haces unos importes de descuento. Tienes que entender que posiblemente esa propiedad la tengas que reformar y esos importes de reforma, de adecuación y el margen que tú te quieras ganar, al final te dan el precio máximo que estás dispuesto a pagar. Punto. Fenomenal. Luego José Antonio pregunta, pero si ganas la subasta por menos del 70%, ¿el deudor puede presentar un postor amiguete? Exacto. Amiguete o enemiguete. La toca. Tanto el postor como cualquiera puede presentar, lo puedes presentar. Le dan 10 días para presentar un mejor postor, que se llama, y luego si no, pues el banco se puede adjudicar también el activo por unos importes determinados y tal. ¿Se puede dar? Sí, claro que se puede dar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en ese caso? Pues lo que tienes que hacer es ser tú ese amigo, ¿vale? Entonces, una vez que ya eres el adjudicatario de la propiedad, te vas con el certificado, tocas a su puerta y dices, mira, me he adjudicado este inmueble, llegamos a un entendimiento, me das las llaves, no sé qué, te doy un importe y además no presentas a nadie. O bueno, eso te lo reservas, porque hay mucha gente que no sabe que tiene la capacidad o cuando te le llega la comunicación, te dan unos poderes para que seas tú ya quien haga firme la adjudicación. Se puede hacer. Pero al fin y al cabo de lo que se trata es que no te salten. Pero es viable saltar. De hecho, eso es la estrategia de muchos. De todo ese listado que vimos antes, del 18%, del 20%, del 40%. Una vez que has visto que se han detectado subastas de ese tipo, hay mucha gente que lo que hace es ir al adjudicatario, al propietario y dice, mira, yo te pago un poquito más y preséntame como mejor postor. Bueno, es otra línea de negocio. Como te digo, las subastas judiciales, al fin y al cabo, están ahí para ver una fuente enorme de probabilidades y de posibilidades de adquisición. Pero por los lados, por los laterales, a través del conocimiento, se dan muchas oportunidades que no es tan solo ir a pública subasta. Que deben ser las más interesantes, ¿no? Por lo que veo. Bueno, hay de todo. Aquí Cristina pone un caso interesante. Si te adjudicas una subasta por una herencia promovida por el heredero mayoritario, ¿puedes negociar la adjudicación con todos los propietarios o puedes hacerlo solo con él? Repite la pregunta. Si te adjudicas una subasta por una herencia promovida por el heredero mayoritario, ¿puedes negociar la adjudicación con todos los propietarios o puedes hacerlo solo con él, con el que la promovió? A ver, voy a desmenuzar un poquito la pregunta. ¿Por qué? Porque aquí lo que te está diciendo es, primero, uno de los herederos ha promovido la subasta pública porque no se pone de acuerdo con el resto de los herederos, ¿vale? Y el que además es mayoritario, pero podría ser minoritario. Ha estado una división de cosa común, que fue de lo que ya estuvimos hablando. Y una vez que sale a pública subasta, puede salir la totalidad, el 100%, o puede que a uno de esos herederos le estén embargando su porcentaje. Pongamos, para no liarla más, pongamos que sale a pública subasta el 100%. Si sale a pública subasta el 100%, yo cuando participo en pública subasta y puje por el 100% del conjunto de la propiedad, me da igual que sea un propietario, que sean 25 herederos o herencias adyacentes o lo que sea. Pues está pujando por la propiedad entera, claro. Estoy pujando por la propiedad en su conjunto. Y en su conjunto me quedaré con la misma. Pasa una cosa, pujo algo que es irrisorio, que es anecdótico. Bueno, pues es irrisorio, es anecdótico, me quedo... hay una persona de esos herederos con los que puedo contactar, ¿vale? ¿Cualquiera de esos herederos me podría mejorar la postura?
depende de lo que se haya pactado en los estatutos, por decirlo de alguna forma, de la división de cosa común, ¿vale? De la subasta para división de cosa común. En algunos juzgados te permiten que cualquiera lo haga. En otros pues, hacen una concurrencia para luego subastarse en otra subasta más pequeña. Habría que ver cada caso, Tony. Transmítele, ¿cómo se llama ella? Cristina. ¿Ella? A Cristina. Que me llame por teléfono si quiere y se lo solvento, pero temas excesivamente complejos para tratar aquí, pues... Pero bueno, lo que te quiero decir es que en una división de cosa común con herederos, al final estás adquiriendo el 100% de la propiedad. Y por tanto no tendrías que hablar con nadie. Perfecto. No sé si hay alguien más que esté conectado que quiera hacer algún comentario, tiene alguna pregunta de los que están conectados ahora. Dice Damián, igual que el precio de idealista no es el valor real de mercado y se le tiene que aplicar un factor corrector. ¿Cuánto descuento le aplicas para una oferta a un banco sobre una sesión de remate? A ver, el que el banco me permita. Yo voy a lo bruto y luego se echan las manos a la cabeza y ahí estamos en la negociación. De repente, o sea, tiene que ser atractivo. ¿Cómo? ¿Para ellos es un producto molesto o van a coger ese producto y lo van a colocar dentro de su SOCIMI y ya le va a generar rentabilidad pasado mañana? Ahí está la pregunta. ¿Y cuánto quiero ganar yo? Vuelvo a lo que yo estaba planteando en su momento. O sea, si voy a buscar la operación súper especulativa y la única que voy a hacer en el año, pues me va a ser más difícil que si voy a buscar operaciones recurrentes en donde voy a entrar con un 20%, un 30% de margen y ya está. Entonces, si me está pidiendo que te diga cuáles son los márgenes, pues yo particularmente compro barato, pero si comprar barato significa, o sea, yo tengo que estar en torno al 50-60%, ¿vale? Claro, ese es tu estándar personal para las operaciones, ese es tu estándar. Claro, pero no es el que recomiendo, cuidado. ¿Pero por qué? Porque yo ya he llegado a un punto, sin merecer o desmerecer a nadie, he llegado a un punto en donde yo ya no quiero tantos activos más, ¿vale? Entonces, me vale con gestionar los que tengo y que sale algo, pues si sale algo tiene que ser apetitoso, ¿vale? Pero si quiero construir mi patrimonio, más me vale que lo haga como lo he hecho en el pasado, que es entrando, comprando, teniendo margen, metiéndome en otras operaciones, entrando, comprando, o sea, siendo más activo. Claro. ¿No? Y es lo que yo recomiendo a los clientes. Dice, si tú quieres meterte en una operación y ganar unos márgenes abrumadores, pues vas a tener que estar en muchas operaciones. O ir a unos márgenes más comedidos, que no son ni mucho menos poco interesantes, y entrar en más operaciones. Fenomenal. Fenomenal. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda que resolver? O nosotros de todas maneras dejaremos el contacto de Manuel. Si hay alguna pregunta luego también la pueden enviar a nuestro correo electrónico, o daremos también su correo electrónico para contactar directamente con él. Y nada, Manuel, de verdad encantados de estar contigo. Gracias por tomarte el tiempo y esto ayudará a muchísima gente a tener una idea y Dios mediante, a lo mejor si le interesa este nicho de mercado, pues empezar, sin duda. Pues nada, sí he podido alumbrar un poquito de luz. Esto es enorme, también es cierto, ¿eh? Yo lo entiendo y además es abrumador si vas a hacerlo por primera vez, pero que no pierda, que no tengan miedo al fin y al cabo. Empezar con poquito y ya está, y verla venir. Y no tiene tanta complejidad, lo que pasa es que hay que saber dónde uno se mete, nada más. Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a todos los que han estado, a los que asisten y los que van a ver este video. Y nada, que tengan una feliz tarde. Ahora, Tony. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias. Chao, Tara. Adiós.